No, todavía hay que silenciar, silenciar micrófonos. A ver ahora. Ahora parece que sí. Bueno, muy bien. Bueno, es un gusto compartir esto. Sé que lo hacen habitualmente, que se reúnen. Las catequistas son, las y los catequistas suelen ser uno de los espacios y ámbitos eclesiales que más tienen tradición de trabajar mucho y trabajar buscando ayuda, armando equipos, consiguiendo materiales, formándose como se puede. Han sostenido en la historia de la evangelización de América Latina la fe de muchísimas personas a lo largo de mucho tiempo. Así que me gustaría, primero que todo, reconociendo el trabajo que hacen, lo que cada uno y cada una es como testigos, agradecerlo de parte de lo que a mí me toca recoger y pedirle al Señor que nos acompañe para que en este ratito que vamos a compartir también podamos cada uno crecer desde su lugar. Hoy es, lo saben, la fiesta de San Marcos Evangelista. Entonces, eh, la oración que hoy encabeza la liturgia en la misa y la liturgia de las horas dice así. Les propongo que comencemos entonces con esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que enalteciste al evangelista San Marcos con la misión de anunciar la buena noticia de la salvación, concédenos recibir de tal modo sus enseñanzas que sigamos fielmente las huellas de Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, esto, Jesús Evangelio, evangelizador, Jesús anunciado y recibido para transformarnos a nosotros en evangelio y en anunciadores, es algo de lo que ustedes habitualmente hacen y hoy quisieron que yo comparta con ustedes. Servidores de la palabra es el título general que se propuso para este encuentro, para este espacio. Al pie de la letra, ustedes se acordarán, es una frase, una construcción, servidores de la palabra, que utiliza San Lucas en el prólogo de su evangelio, cuando contándole a Teófilo, como representante de toda su comunidad, lo que iba a hacer, dice, yo tuve que buscar, porque Lucas no es testigo directo, tuve que ir a buscar a los que eran testigos oculares, a los que habían visto y oído, y servidores de la palabra. La palabra, ustedes lo saben porque estamos leyendo en estos días de Pascua los Hechos de los Apóstoles. La palabra es un término que se usa para el Evangelio, para la evangelización, y en los Hechos de los Apóstoles la palabra adquiere un protagonismo importante, se le asignan funciones personales. La palabra crecía, los confío a la palabra, de modo que no es simplemente nuestra palabra o la palabra que Dios dice, sino una fuerza evangelizadora. La palabra nos lleva a nosotros más que nosotros llevamos la palabra. Es palabra de Dios que por lo tanto viene con el Espíritu de Dios. Uno la sirve, pero es ella la que como don del Padre llena del Espíritu actúa. Propiamente hablando, uno podría hablar de los hechos del Espíritu Santo o los hechos de la palabra, más que propiamente los hechos de los apóstoles, porque es la palabra en el Espíritu o el Espíritu con la palabra la que va haciendo la misión, la que va haciendo crecer el Evangelio en las comunidades que a través de un apóstol u otro se van diseminando hasta los confines de la tierra. Ese es el proyecto de Lucas. Entonces, lo que primero que tenemos que por lo menos recordar en la oración y eventualmente después compartir es nuestra experiencia personal con la palabra, no tanto con un texto escrito, sino con la experiencia de que el Señor
me habla y que yo le hablo. Que la palabra no es algo fijado en un objeto, sino un acontecimiento personal. No es que uno lee la palabra, uno lee una letra y a través de la lectura de una letra puede escuchar una palabra que nos es dicha y puede, si escuchó, decir una palabra como respuesta. Ustedes saben que los judíos hasta el día de hoy repiten varias veces por día una oración que empieza diciendo Shema Israel, escucha Israel. Israel es un pueblo que se constituye a partir de una palabra que le es dicha para que sea escuchada. Y cuando el Señor pronuncia su palabra, espera que alguien le responda, porque para eso uno habla, para que otro escuche y pueda decir, aquí estoy, aquí estoy. Y entonces se da una conversación, un diálogo, una historia a partir de una palabra que está al servicio y que nosotros servimos. Experiencias con la palabra, no solo con la escritura, sino con la palabra. Desde ese lugar todos podríamos poner en común algo en particular. Después les voy a proponer un pequeño trabajito en grupo muy sencillito para rescatar alguna de estas. Pero yo quería comenzar con una de las experiencias bíblicas en torno al encuentro con Dios que nosotros leemos en la Escritura, que me parece que puede ayudar para ambientar y potenciar este encuentro. Y tiene que ver con la experiencia de un profeta. Los profetas son sobre todo los hombres de la palabra, hombres y mujeres, por supuesto, de profetizas también en el Antiguo Testamento, pero en Israel lo más característico de la revelación en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea, es que Dios habla a través de hombres y mujeres a quienes llama y toma, capacita para que hablen en su nombre. Entonces uno tiene en muchos textos experiencias de personas que, llamadas por Dios, después tienen que hablar en nombre de Dios a los demás. Bueno, de esos yo quería compartir con ustedes una muy especial que es la de Elías. Ustedes recordarán a Elías, seguramente el texto lo habrán rezado, compartido y anunciado muchas veces, pero quiero que lo volvamos a tomar. Entonces vamos a ir, el archivo lo mandé hace un ratito y puede ser que Doris se los haya hecho circular y si no, pueden ir a sus Biblias y ahora voy a compartir pantalla. Está en el primer libro de los Reyes, capítulo 19. Así que vamos ahí. Vamos primero a buscar el texto. Primer libro de los Reyes, capítulo 19. Háganme una pequeña señal si lo tienen a mano, si lo rescatan de su archivo. Primer libro de los Reyes, capítulo 19. Yo voy a compartir pantalla y abrir el archivo que les mandé. Ustedes me tienen que decir si lo ven en la pantalla. ¿Lo ven? Alguien hágame una mínima señal de decir Sí, si lo perfecto. veo. ¿Lo ven? Sí, Perfecto, allí está. perfecto. Muy bien, entonces yo lo voy a ir haciendo, lo voy a ir bajando para que ustedes puedan irlo siguiendo. Vamos a ir pidiéndole a alguno que lo vaya leyendo, pero nos ponemos en contexto muy brevemente, antes de comenzar la lectura. Eh, Elías ha tenido que intervenir en un momento muy grave de la fe de su pueblo porque el pueblo estaba confundido y no sabía quién era su Dios, estaba perdido en su fe. Y entonces él organiza un, un tremendo, una llamada tremenda, una reunión enorme en la cual convoca a todo el pueblo en el Monte Carmelo, allá en el norte, en esa protuberancia que entra en el mar, y convoca a todos los profetas de los Baales, las divinidades locales que en Canaán eran los dioses de la fecundidad y de la fertilidad de la tierra, los señores de la lluvia y de la sequía, por lo tanto los que aseguraban el pasto y el alimento y por lo tanto eran los que las personas apelaban para... Bueno, entonces Elías tiene que volver a Israel a la fe en el Señor. Entonces organiza, ustedes recordarán, una gran pila de leña y ahí le echa agua y finalmente ordena o dice que caiga, le llama al Señor para que baje fuego del cielo, cae un rayo, consume el sacrificio y el pueblo reconoce
que el Señor es Dios. El campeón que ha hecho en un momento de crisis recuperar al pueblo la fe en el único Señor y por lo tanto dejar de lado a los profetas de los otros Baales, ¿no? Bueno, esto que él ha hecho para el pueblo en el capítulo 18, en el capítulo 19 se convierte en su propia crisis de fe. El que aseguró, el que reafirmó la fe para los demás, no se escapa de su propia situación. Entonces el capítulo 19, que está inmediatamente a continuación, nos va a hacer acompañar el viaje de un profeta en crisis, de un profeta que llega al límite de su relación con su misión, que es la de ser alguien que tiene que tener la palabra y el poder de Dios para los demás. El rey era Ahab. Ahab estaba totalmente sometido por su mujer, Jezabel, que era la que había traído estas divinidades de los cananeos, y entonces estaba especialmente enojada porque había matado a los profetas. Y entonces, 19:1, y voy a pedirle a alguien, yo voy a cerrar por un momento, que comience la lectura, después la cambiamos, ¿ok? La voz, así no me escuchan a mí todo el tiempo y estamos un poco más entretenidos. Así que alguien abra el micrófono y tome para empezar la lectura. Ahí como estamos. Ahab contó a Jezabel todo lo que había hecho Elías y cómo había pasado a todos los profetas al filo de la espada. Jezabel envió entonces un mensajero a Elías para decirle que los dioses me castiguen si mañana a la misma hora yo no hago con tu vida lo que tú hiciste con la de ellos. Él tuvo miedo y partió enseguida para salvar su vida. Llegó a Beerseba de Judá y dejó allí a su sirviente. Un Luego momento, caminó. un momento, ¿me siguen? Entonces, tenemos el gran profeta ahora tiene miedo. La mujer le manda a decir, mañana te voy a matar. Por supuesto que nadie que va a matar a otro le avisa el día anterior, obviamente. Esto es toda una construcción para entender de qué se trata. Pero el profeta tiene miedo. Miedo de que esta mujer venga y lo mate. Él que desplazó a todos los otros. Y entonces huye para salvar su vida y estando en el Carmelo, al norte, va a Beerseba, que es lo más al sur de la Tierra Santa. Si ustedes miran el mapa, Beerseba está al borde del desierto, en donde comienza el desierto del Negev, abajo del todo. O sea que atravesó todo el país. Se escapó, se fue al sur, al borde del desierto, y dejó ahí al sirviente. O sea, ya se queda, se aleja y se queda solo, deja al sirviente. ¿Retomamos la lectura? Vamos. Luego caminó un día entero por el desierto y al final se sentó bajo una retama. Entonces deseó la muerte y exclamó: Basta ya, Señor, quítame la vida, porque yo no valgo más que mis padres. Se acostó y se quedó dormido bajo la retama. Hasta Pero un ahí, ángel. hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Entra en el desierto, se pone bajo un árbol y se quiere morirse. Se deseó la muerte. No se puede matar porque no puede suicidarse un judío porque la vida es don de Dios. Que le pide a Dios que lo mate. Quítame la vida. Basta ya, Señor. No aguanto más, no puedo más. No puedo más. Basta, quítame la vida. Y dice una frase tremenda: no soy mejor que nadie. Yo soy el superprofeta, maté a los 450 profetas, todo el pueblo, pero yo no valgo más, que no soy mejor que nadie, soy como uno más y no puedo más. Y acostarse y quedarse dormido es lo más parecido a la muerte, lo más parecido. No dice que se desmayó, pero terminó. Está en el desierto, en la otra punta, está solo y queriendo morirse, pidiéndole a Dios que le tome la vida porque ya no puede más. El extremo de la angustia, digamos, ¿no? Pero estando allí, y ahora retomamos la lectura, por ahí alguien puede cambiar la voz, ¿me siguen? Pero, vamos ahí, ¿alguien retoma?
Pero un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Él miró y vio que había a su cabecera una galleta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió, bebió y se acostó de nuevo. Pero el ángel del Señor volvió otra vez, lo tocó y le dijo, levántate, come, porque todavía te queda mucho por caminar. Elías se levantó, comió y bebió, y fortalecido por ese alimento, caminó 40 días y 40 noches, hasta la montaña de Dios, el Horeb. Bien, gracias hasta aquí. Bueno, ven hay que convencerlo, ¿no? Pan y agua, lo mínimo como para que para que vuelva a la vida, ¿no? Un jarro de agua y un poco de pan. Lo mínimo indispensable para mantenerse vivo. En vez de que el Señor le quite la vida, un ángel lo toca y lo mantiene vivo, pidiéndole que se levante y coma. Esto es lo que hace uno con alguien que está enfermo, ¿no? Por favor, levántate y come, así sé que vivís, que estás con nosotros, está la insistencia de todo, ¿no? De a poquitito. Volvé, levántate y come. Y él come y se acuesta otra vez. Y vamos de nuevo, todavía te queda mucho por caminar, tenés trabajo por delante. Y lo que hace Elías, levantándose, comiendo y bebiendo, dice el texto, fortalecido por ese alimento, caminó 40 días y 40 noches. El símbolo es un viaje completo. 40 es el número que indica una experiencia completa. 40 años estuvo Israel en el desierto y 40 días en la montaña de Dios, que se llamaba Sinaí, estuvo Moisés. ¿Recuerdan la experiencia? O sea que Elías está queriendo recrear la experiencia de Moisés. Está en el desierto 40 días, 40 noches y va a la montaña de Dios. Como quien dice, tengo que volver a la fuente, tengo que volver al origen. En el Horeb, Sinaí, en la misma montaña con dos nombres, empezó la experiencia del pueblo de Dios. Ahí Dios se había mostrado a Moisés, ¿se acuerdan? La zarza ardiente. Ahí el pueblo había llegado después de la salida de Egipto y ahí se había sellado la alianza. Allí se habían dado los mandamientos. Allí se había quebrado la alianza, construido el becerro de oro y se hicieron las nuevas tablas de la ley y desde ahí el pueblo se había puesto en camino hasta llegar después de 40 años a la tierra prometida. De modo que acá tenemos, eso había pasado hacía mucho tiempo, pero Elías parece que quisiera recrear eso de Moisés en la misma montaña, en el mismo desierto, el mismo tiempo. Necesita él, parece pensar él, como ser como un nuevo Moisés, ¿no? Como tener la experiencia que había tenido Moisés. ¿Me siguen hasta acá? ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Muy bien. Entonces, pasan los 40 días simbólicos, ¿no? Porque en la comida esta fue muy fuerte, y llega Elías al monte de Dios, al Horeb. Entonces vamos a ver qué le pasó ahí, es el texto que está ahí adelante, si lo llegan a seguir, a partir del versículo 9. ¿Tomamos otra voz? Allí entró en la gruta y pasó la noche. Entonces le fue dirigida la palabra del Señor. El Señor le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, me consumo de celo por el Señor, el Dios de los ejércitos, porque los israelitas abandonaron tu alianza, derribaron tus altares y mataron a tus profetas con la espada. He quedado yo solo y tratan de quitarme la vida. Muy bien, vamos hasta ahí, gracias. Vamos hasta ahí. Entonces,
entró en la gruta. ¿Qué gruta? El Horeb es una montaña enorme. Está llena habrán visto, ¿no? La gruta es la gruta de Moisés. ¿Ven? No es que había una flecha de neón diciendo, esta es la gruta. Es el símbolo de decir, volvemos al mismo lugar donde estuvo Moisés y pasamos la noche. En esa noche se prepara el encuentro. Entonces el Señor, como sorprende, ¿qué haces acá? Como diciendo, no tenés que estar acá. ¿Qué haces acá? Es una sorpresa. ¿Qué haces acá? Y lo que hace Elías es lo contrario de lo que hace un profeta, que es victimizarse, acusando a los demás. Un profeta, cuando se pone delante de Dios, habla a favor del pueblo. Y cuando se pone delante del pueblo, habla a favor de Dios. Eso es un profeta. Ante Dios está de parte del pueblo. Perdonanos, acompañanos, confiamos en vos. Entonces, es un mediador. Y cuando está delante del pueblo, se pone de parte de Dios. Escuchen, obedezcan, sean fieles. Eso es el mediador, es el profeta. Elías está haciendo lo contrario de lo que hace un profeta. Acusa al pueblo delante de Dios. Son todos unos traidores, abandonaron tu alianza, derribaron tus altares, y yo, pobre víctima, me quedé yo solo y me quieren matar. Se victimiza, acusando a los otros delante de Dios. Terrible, todo lo contrario. Es un profeta que ha renegado de su servicio profético. Está haciendo lo contrario de lo que es un profeta, que es ponerse ante Dios a favor del pueblo, ¿no? Entonces, en esa situación, algo tiene que cambiar. En esa gruta, así no puede seguir. Y por eso el Señor lo desafía a salir, a salir. Salí de la gruta, salí del encierro, salí de la oscuridad de la protección. Salí y quédate en pie en la montaña delante del Señor. Estar delante de es ponerse a disposición, ¿no? Es estar disponible. Salgo y me pongo de pie como diciendo, acá estoy. O sea, es como volver a disponerse para lo que el Señor pida. Pero eso lo tiene que hacer como experiencia. El Señor se lo dice, dice, quédate en pie. Y ahí viene el modo en el cual el Señor se le va a manifestar. ¿Me siguen hasta acá? Sí, ¿no? Entonces, vamos, salí de la gruta, salí y ponete de pie delante del Señor. Vamos a retomar la lectura del versículo 11, la segunda parte. Y en ese momento, el Señor le dijo, sal y quédate de pie en la montaña, delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto. Salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Entonces le llegó una voz que decía, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, me consumo de celo por el Señor, el Dios de los ejércitos, porque los israelitas abandonaron tu alianza, derribaron tus altares y mataron a tus profetas con la espada. He quedado yo solo y tratan de quitarme la vida. muchas gracias, sigue quejándose, ¿no? Ahí estamos. Bueno, el texto lo conocen, ¿no? Lo habían trabajado. Quiero mostrarles ahora y compartir con ustedes cómo un gran hombre de Dios, poeta, músico, orante, haciendo lección con este texto, compuso una canción
le puso música y a partir de eso hicieron un video. Entonces yo quiero que ahora que hemos leído el texto y hemos entrado un poquito en él, veamos el fruto de una lección divina sobre este texto hecha por un poeta, músico y trabajada con el lenguaje mediático de la imagen. ¿De acuerdo? Espero que salga bien. Vamos a ver si se puede lindo, ¿no? Elías quiere que Dios se repita y espera encontrarlo en los mismos lugares y con la misma forma con que se había mostrado antes. El terremoto, el viento que parte las piedras, el fuego, habían sido los signos de la alianza con Moisés. Así el pueblo había reconocido allí, en esos signos, que Dios estaba. Pero ahora en esos signos, Dios ya no está. Porque Dios no se repite. Cuando se esperan los mismos signos, las mismas formas, las mismas experiencias, es uno el que está buscando eso. Pero Dios no se repite. Y por eso pone delante de Elías las formas en las cuales se esperaba encontrarlo y repite 3 veces, pero el Señor no estaba en el terremoto, el Señor no estaba en el viento, el Señor no estaba en el fuego. Así se había mostrado antes a otros, ahora el Señor allí no está, como se lo espera, como se esperaba, como se estaba acostumbrado, el Señor no está. Y cuando todo eso pasa y parece que el Señor ya no está de ningún modo, aparece algo totalmente nuevo, que lamentablemente la traducción dice una brisa suave. El texto no dice eso, el texto hebreo dice literalmente Kol de mamá daka, que significa al pie de la letra la voz de un silencio sutil. La voz de un silencio. Eso es una figura que se llama oxímoron, que es la unión de dos contrarios, voz y silencio. Ese es el lenguaje que utilizan los místicos para poder decir lo que no se puede decir, que es una experiencia que no hay palabras para poder poner, como cuando uno dice un rayo de tinieblas. ¿Qué es un rayo de tinieblas? O sea, la expresión la utilizan los místicos. ¿Cómo digo lo que no se puede decir? Algo hay que decir. Bueno, el lenguaje para hablar de una experiencia busca lo que hay e intenta poner en palabras lo que no se puede. Y entonces, como el fuego, pero no es fuego, símbolo. Como un terremoto, pero no es un terremoto. Como un viento, pero no es un viento. ¿Cómo? Entonces, no viento, no fuego. Entonces, ¿cómo? Como la voz de un silencio. ¿Cómo habla un silencio? ¿Cómo se escucha un silencio? Porque
El texto dice, y cuando lo escuchó, Elías salió y se puso a hablar con Dios, ¿no? Y dice el texto, fíjense, con muchísima sutileza, no dice, y el Señor estaba en la voz, para que no se lo vuelva a poner al Señor en un fenómeno de nuestro mundo, donde uno puede decir, acá está Dios, en este fuego, en este terremoto, en este viento, o en esto que tampoco se, porque Dios no es la experiencia de Dios. Dios es Dios. Y está más allá de todo símbolo y de toda experiencia, si es verdaderamente el Señor. Y por eso Elías, y vamos acá, es capaz de ponerse de nuevo en camino, porque tiene trabajo que hacer, tiene que volver a enfrentar al pueblo y a los reyes, pero lo va a hacer desde un lugar completamente distinto. Ha tenido una experiencia de Dios nueva, porque la realidad que está enfrentando su pueblo y él es nueva. Buscando ir para atrás, a repetir las experiencias anteriores, encontró que Dios no se repite y que no le pide que Él se repita, sino que se abra a algo totalmente nuevo que no se puede a veces ni poner en palabras. La experiencia de la palabra es también la del silencio. Ustedes, servidores de la palabra, tienen que aprender a escuchar el silencio, porque el silencio habla. El silencio habla como la palabra. Y entonces esto que no se puede decir, después hay que intentar decirlo, ¿no? Nosotros, me siguen lo que intento comunicar con la experiencia, ¿no? Fíjense que lo que hemos hecho es leer un texto. Primer libro de los Reyes, capítulo 19. Se ha hecho palabra, se puso por escrito. Y 25 siglos después, porque este texto es del siglo V antes de Cristo, 25 siglos después, como experiencia de Dios, nos sigue interpelando a nosotros que buscamos que Dios nos hable, porque nos tomó para decir algo y queremos encontrarlo donde siempre creímos que estaba y no está, y no está, y no está. ¿Y dónde está? Porque necesito que me hable, porque me muero y me quiero morir por la situación que tantas veces me lleva a este extremo. Desde aquí, la experiencia de Elías con un Dios que no se repite y que lo levanta de nuevo para hacer su viaje personal y volver a ponerse al servicio del pueblo de Dios, de parte de Dios, nosotros la recibimos hecha palabra, hecha escritura y ofrecida como experiencia para nosotros hoy. ¿Me siguen hasta acá? Digo, ¿y nosotros qué tenemos que ver? Bueno, en la montaña del Nuevo Testamento, un día Jesús se llevó a 3 amigos, Pedro, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña, ¿se acuerdan? Y ante ellos se desplegó, se mostró la gloria del Hijo, y aparecieron junto a Jesús, ¿quiénes? Moisés y Elías. Solo ellos dos, porque son los hombres de la montaña, porque son los que tuvieron la experiencia de Dios cara a cara, los que pueden decir desde la historia de Israel su vivencia. Y están hablando con Jesús en la montaña santa, hablando con Jesús, y Jesús está hablando con ellos, y los nuevos, Pedro, Santiago y Juan, dicen, qué bárbaro es esto, vamos a quedarnos acá, vamos a hacer carpa. Ven, fijar la experiencia, querer retenerla, querer quedarse, ahí lo tengo, voy a hacer carpa, lo fijo, me lo guardo, no me bajo de esta montaña. No, 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 no. Escuchen,
escuchen. Este es mi hijo, escuchen. Y siempre es esto, escuchen. A Moisés, Dios lo llamó por su nombre y lo hizo escuchar. Moisés hizo escuchar a Dios al pueblo y le habló en su nombre. Elías tuvo que volver a aprender a escuchar. Y ahora los dos, Moisés y Elías, tienen que escuchar a Dios que le dice, escúchenlo a este es mi hijo. Él tiene mi palabra, él tiene mi amor, él es el evangelio que ustedes tienen que escuchar, ¿no? Y entonces en la montaña de la transfiguración confluyen las montañas del Antiguo Testamento para decirnos a nosotros, servidores de la palabra, escuchadores del viento, del terremoto, del fuego y del silencio que nos habla, ahora hay que escuchar al Hijo. Hay que mirar al Hijo, porque en él, palabra hecha carne, Dios nos dijo todo lo que tiene que decirnos. Ya está todo ahí en el Hijo. Quien escucha al Hijo ya tiene la vida. Quien contempla al Hijo, contempla al Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. Estamos, no sé si me están siguiendo o no, pero quería desde esta escena volver a plantear una espiritualidad, porque esto es una experiencia espiritual. Nos decía el Papa Benedicto allá en la encíclica Deus Caritas Est, que no se empieza a ser cristiano por una gran idea o por una decisión ética, porque el cristianismo no es una idea, aunque hay ideas cristianas muy buenas, ni una práctica, porque hay cosas que hacemos los cristianos que están muy buenas, sino por el encuentro con una persona. El encuentro con una persona que nos ha dado un horizonte y una orientación definitiva. Y cuando una persona encuentra un horizonte, hay cielo y hay tierra. Hay horizonte. Y una orientación, no estoy perdido, no estoy confundido. La confusión es el infierno. No sé para dónde tengo que ir. No hay más horizonte, no hay más arriba ni abajo. No hay puntos de referencia. Mucha gente se siente hoy así, confundida, sin horizonte, sin orientación, sin puntos de referencia. El encuentro con una persona en esa circunstancia es como el ángel que tocó a Elías abajo de la retama, o como el Señor que lo llama de vuelta a lo interpreta. Acá estoy yo. ¿Estás vos? Yo estoy acá. Encuentro con una persona. Esta es la experiencia fundante de lo cristiano que orienta luego la misión, ¿no? Eso se comparte y se lleva a los demás. Bueno, se me fue el tiempo. Yo quería volverlos a este lugar, como para compartir esta dimensión de la espiritualidad, porque está la historia y está la experiencia y está la culminación en el Señor Jesús. A ver, de esto que más o menos intenté compartir, ¿hay alguna pregunta, comentario, sugerencia que les parece que pueda ayudar para alguna pequeña, un aporte final? Si no, voy a un puntito más y los dejo que aprovechen la noche para compartir, rezar, comer o descansar lo que tengan. Pregunta, ¿se entendió? ¿Se siguió? ¿Aportó? Ustedes me dicen algo. A ver, algún eco. Tengo que escuchar el silencio. Alguno. A ver, algún aporte, vamos. Lo que pasa es que tenemos que activar los micrófonos, ¿no? Sí, Está hermoso. claro, activen alguno. No, está bien, excelente lo que se escucha. Se entiende la idea, ¿no? Me parece que es suficientemente fuerte. Son los lenguajes sobre Dios que brotan de la experiencia Así es. y va, creo que Sí, hacia una espiritualidad, ¿no? Parece personal, pero es comunitaria hay porque que tiene que ver llegar. con la misión, ¿de acuerdo? Muy bien. Así es. Bueno. Aquí desde Canals, ¿se escucha? Te escucha, sí, yo te escucho. Supongo que los demás también. A ver, decime. Estamos acá con las catequistas, nos alcanzamos a
a enganchar al final, pero como creo que queda grabado, va a servir. A mí me voló la cabeza la diferencia entre al fuego le siguió una suave brisa y comentaste que una traducción verdadera sería la voz de un silencio sutil. Sí, exactamente. Pero hay dos cositas que me hicieron eco, que es Dios no se repite, porque la tentación nuestra es, ay, porque yo me acuerdo haber hecho un retiro y ahora, claro, ahora la estoy pasando mal. Sí, Y Dios no se repite porque, porque Dios cada día actualiza su presencia. exactamente. Y el desafío es buscarlo a Él en esta historia que estoy viviendo ahora para pedir esa palabra nueva. Sí. Absolutamente, sí, sí, sí. Me voló la cabeza. Bueno, espero reconjuntar los pedazos de vuelta porque la vas a necesitar para lo que tenés que seguir adelante. Pero creo que de eso se trata, porque hay siempre una tentación nostálgica. Nostalgia es dolor del pasado, lo perdido. Si yo tuviera el fervor de mi primera comunión, si tuviera el entusiasmo y la audacia de la confirmación, pero eso no me serviría, porque lo que tengo que enfrentar ahora necesita una gracia nueva y todos sabemos por experiencia que la gracia no nos es dada hasta que cumplimos la misión, porque cada uno recibe solo y toda la gracia que necesita para la misión. Para la misión. Ustedes acuérdense del envío de los apóstoles. Jesús cuando lo llama a los 12, dice el Evangelio de Marcos que estamos celebrando hoy, ¿se acuerdan? Los llamó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar a los espíritus impuros. O sea que la misión tiene el poder, pero no es que cuando los llama les da el poder. No, no, no. El poder se los da cuando van a misionar. Solo se dan cuenta del poder que tienen cuando comprometen su libertad en la misión. Uno solo tiene la gracia para cumplir la propia misión. Cuando quiere hacer algo que no es la propia misión, probablemente no le salga. Y cuando haga la propia misión, uno dice, ¿de dónde salió esto si yo no soy capaz de hacer esto? ¿Cómo pude decir esta palabra? ¿Cómo pude estar presente? ¿Cómo pude hacer este gesto si a mí no me sale? Por supuesto que no te sale, porque te es dado, pero te es dado cuando te jugás a cumplir tu misión. Y todos ustedes, todas tienen experiencia de esto. Es decir, yo no sé cómo fui capaz de, por supuesto, porque ninguno es capaz. Ninguno. Porque Dios no elige a los capaces, capacita a los que elige, que es una cosa muy distinta, muy distinta. Dios no elige a los capaces, capacita a los que elige, que somos no mejor que nuestros padres, somos iguales a los demás. Si fuera por nosotros nos cansamos y decimos, basta, nos llenamos de miedo y nos escapamos. Pero el Señor manda a alguien que nos toca, nos levanta y nos dice, vamos, porque no es por vos, los demás te necesitan. Los demás te necesitan. Yo te necesito por los demás, por tus hijos, por tus alumnos, por tus padres, por tus compañeros, por los pobres. Yo te necesito por ellos y para ellos, por eso tengo que enviarte. Entonces, vamos, levantate, comé, que todavía hay tanto trabajo por hacer, por ellos, ¿no? Y esa es nuestra misión también, los servimos así. Bueno, se acabó el tiempo y entonces, como dijo Jesús en el principio del Evangelio, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, que Él nos regale convertirnos y creer en el Evangelio. Bueno, gracias por todo lo que hacen, por la paciencia que me han tenido en este rato, y que bueno, el Señor a todos en este tiempo de Pascua tan lindo, nos renueve en su espíritu y en la misión que tenemos. Muy bien, gracias Doris.
Muchas gracias, Saludos del padre. obispo. El obispo me dijo, Gracias, sabía que iba a tener gracias. esto, así que me saludó, me dijo, yo no voy a poder estar, pero bueno, te agradezco. Así que bueno, saludos del obispo para todos sus queridos catequistas y catequistas. Así que bueno, Muchas gracias, padre, vamos. por compartir. Muchas gracias. Que estén muy bien, ahí la dejo. Gracias a Bueno, todos. Que gracias, anden. padrecito. Gracias, Chau, muchas chau.